digamos, con respecto a Jamaica, donde justamente las máquinas de manera casi que no deja digamos, espacio digamos, a unos modos de producción, digamos, mucho más libres en cierto sentido, digamos, o artesanales, o ganaderas, incluso por parte de una pequeña campesina como tal, ¿no? Vimos también a Freire, donde está el tema de la hacienda, donde se ensala, digamos, donde justamente Freire se aproxima a la hacienda desde la cotidianidad, desde el tema de las relaciones sexuales, el tema, por supuesto, de la raza, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos fuimos a Mariátegui, por supuesto, ese pensador peruano que nos voló la cabeza, ¿no? Justamente por su enriquecimiento, su pugna con el marxismo ortodoxo para pensar el marxismo desde la periferia, ¿no? Donde justamente muchos de los preceptos fundamentales del marxismo ortodoxo, digamos, su teleología, su sujeto fundamental de la revolución, digamos, ¿no? En América Latina simplemente se desbarata, ¿no? Cuando para Mariátegui no la secuencialidad, sino la simultaneidad de distintos modos de producción, digamos, ¿no? La importancia del mito indígena, por ejemplo, ¿no? El tema de lo indígena, que por supuesto es un tema que no aparece, ¿no? En fin, fue muy interesante porque plantea justamente también un compromiso con un enriquecimiento de un marxismo muy ortodoxo, de un marxismo desde Europa, y qué significa pensar el marxismo desde América Latina, desde la periferia, y justamente desde el tema de lo indígena como tal, ¿no? Entonces eso fue muy interesante también. Zona 4, siguiendo con Mariátegui, siguiendo con su comprensión, digamos, de las formaciones sociales y, digamos, y de su complejización, digamos, de la dimensión de lo económico, para ahora justamente abordar otras maneras de análisis. Fuimos a la teoría de la dependencia, leímos justamente a pensamiento quijano, que hace parte de la dependencia, y luego digamos, se va a otro lado, ¿no? Y leímos obviamente el manifiesto de Farid Cardoso, donde nos proponen comprender, digamos, el desarrollo desde una visión compleja, y también traen, digamos, a cuenta también ese tan precioso de centro-periferia y alianzas entre grupos fuera de clases sociales, ¿no? Que logran crear una hegemonía y, digamos, logran, digamos, liderar una estructura de dominación como tal, ¿no? También planteamos la importancia de ver esa dominación como dinámica, donde, como dicen ellos, grupos sociales pugnan, digamos, entre sí. Por ejemplo, es el tema de los latifundistas, el tema de la burguesía naciente, el tema, por supuesto, de los sindicatos, y como entre los campesinos, y como esa relación compleja de país a país, pues va cambiando justamente lo que está pasando como tal, ¿no? Es como tal. La semana 5 hicimos un giro muy interesante, porque nos fuimos a Arguedas, nos fuimos a la literatura, ¿no? Nos fuimos a Chimbote, a esa famosa novela de Arguedas, de solo de arriba y de abajo, ¿no? Para justamente, casi que desde una escritura, digamos, compleja, desde un tipo de escritura que es telúrica, desde una escritura que es a su vez que es india, digamos, ¿no? Aparece justamente el problema de la autoridad, ¿no? El problema de la epistemología, de cómo hacemos sentido la autoridad, ¿no? Cuando llega este inspector a Chimbote, pensamos que es un hombre, luego ese otro va cambiándose, en fin, muy interesante. Leímos a Arguedas de la mano de Marisol de la Cadena y también de la mano de Mario Moraña, donde plantean Arguedas como un pensador, digamos, como un pensador de la diferencia telúrica, ¿no? No de una diferencia fundamental o fundamentalista o nativa o original, digamos, ¿no? Sino de una diferencia, digamos, que es un elemento político justamente frente a la dominación, frente a la modernización, frente a la igualdad como tal. Entonces eso es muy interesante porque ahí nos fuimos girando, veníamos de unos textos muy marxistas, ricos, complejos, ¿no? Y nos fuimos justamente al tema de la escritura, donde justamente Arguedas y su vida escritura aprendemos el gran tema de cómo vale sentido la diferencia como tal, ¿no? Semana 6, eso fue, aquí creo que nos volamos los sesos, ¿no? Porque aquí entramos con la antropofagia, ¿no? Leímos por supuesto el manifiesto a propósito de Andrade, ¿no?
leímos un texto que aquí nuestros estudiantes los veo que les dio la cabeza, el manifiesto en Metafísicas Caníbales de Viveros de Castro, ¿no? Y aquí aparece la diferencia, ya como la diferencia que es casi imposible pensar como pensábamos antes, ¿no? Trata de ver, digamos, aquí nos toca cambiar un hábito de pensamiento, ¿no? Ya nos está pensando el tema de la minidad, el tema de la unidad, ¿no? Aquí se nos rompe todo, ¿no? Como tal. Y aquí leí un texto que recomiendo mucho, que es el de Azul Ironic, ¿no? Que es acá. El de Antropofagia Zombie. Esos todos se consiguen internet, todos se consiguen internet, ¿no? Muy bueno, donde hace como una evaluación del potencial crítico que tuvo la antropofagia en su momento, digamos, en los 20, ¿no? De su posterior, digamos, cooptación por parte del neoliberalismo, donde aparece ese self-nómada, ¿no? Que es muy útil justamente al neoliberalismo, ¿no? Donde se rompe, digamos, la promesa moderna de una relación laboral estable, ¿no? Y acudimos a una precarización flexible, a unos sujetos nómadas que no tienen seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y justamente terminamos con la necesidad diría Sullivan, ¿no? De, digamos, en un sitio muy guatarí, muy fieles, digamos, de la importancia de cartografar, digamos, la emergencia de subjetividades politizadas actualmente como tal, ¿no? Solamente a la complicación de esa subjetividad flexible por parte del neoliberalismo, ¿no? Precisamente volver a un proyecto muy político digamos, del canibalismo, ¿no? De la antropofagia frente a su utilización, digamos, por parte del neoliberalismo como tal, ¿vale? ¿No? Y digamos aquí llegamos, ¿no? Para hoy, y vamos a ver cómo esa clase se conecta con la anterior, digamos, creo que se conecta de muchas maneras, ¿no? Estamos yendo a tres porosas, ¿no? Básicamente, esa es mi forma de describirla, ¿no? Aquí ya, eso ya es, o sea, a mí es, hoy leyendo Sandú otra vez, Samuel Alfonso, ¿no? Estamos leyendo a María Lugones, por supuesto, que murió recientemente, ¿no? De grado y leemos a educativo y el perfil profesional, que respondan pues a una unidad de criterio y a partir de ahí aquí, ¿quién está hablando? ¿César Ospina? Ah, sí fue. Y tenemos a una mujer brutal, Joerkes Espinosa, que está pensando esto del Caribe, ¿no? Y también tenemos justamente el texto de Gloria Saldúa, que tanto me gusta sobre su texto clásico, sobre la frontera. Hemos leído 2 capítulos, el capítulo de, ¿cómo se llama? El capítulo de cómo tomar una lengua, si no se mal, ¿no? El capítulo ¿qué? Cómo tomar una lengua. Y el capítulo de 133, capítulo de la conciencia de la mestiza, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que hacemos acá es, en un principio, digamos, que eso es una idea de que yo me paro aquí a clases en un seminario, ¿no? Donde se espera que ahorita tenemos 2 estudiantes que son Catherine y Valentina, ¿no? Ellas van a exponer por media hora, 40 minutos, ¿no? Una exposición que no es un resumen de los textos, ¿no? Sino una exposición que busca contextualizar a las autoras, contextualizar, digamos sus ideas dentro de lo que hemos leído en el curso, y también, digamos, nos deben dejar una sugerencia, digamos, de la importancia de estas lecturas para, digamos, esa promesa de seguir esa tradición crítica de pensamiento en América Latina y como tal, ¿no? Entonces, eso pasa, ahorita, ¿no? Le damos el detalle para tener acceso a la pantalla, y luego entramos entre todos, digamos, en el muñeco grande, digamos, reaccionamos todos a eso, como tal. La clase dura 3 horas, bienvenidos hasta el final, como quieran, como tal, porque creo que les habían dicho que el WebEx solamente es 2 horas, no pasa nada, yo soy el anfitrión, entonces si gente sigue la clase no hay que moverse a otra conexión como tal, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a esa clase. Entonces, es una clase abierta, entonces yo espero, por ahora, yo voy a apagar los micrófonos de todos y todas, para que Catrina y Valentina estén tranquilas exponiendo, ¿no? Hola, Diego.
y luego pasamos a la siguiente fase. ¿Listo? Muchas gracias. Y aquí empezamos. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Digamos que la temática, según lo que Juan Ricardo estaba exponiendo, la temática que vamos a abordar hoy es la colonialidad del género y cruzando la frontera. Y nosotras somos Catherine de La Voz del Villar y yo que soy María Valentina Leal. Entonces vamos a empezar con el primer texto, que es Colonialidad del género, que es de María Lugones. Y vamos a hablar un poquito más de la autora, que como también lo decían, murió el año pasado. María Lugones, digamos que como a ella la conceptualizan, es como filósofa, feminista, investigadora, profesora de actividad argentina. Digamos que ella teorizó varias formas de resistencia contra la opresión de mujeres. Es reconocida por su teoría del yo diversificado, que es el multiple selves, y su trabajo sobre el feminismo decolonial. Digamos que esta parte central, y ya lo veremos en todo el recorrido de esta investigación, la parte de colonialidad. Entonces desarrolla, acá lo mostramos también, desarrolló el concepto de la colonialidad de género, el cual postula que el género es una imposición colonial. Y acaba de retomar a Aníbal Quijano, que también fue uno de los autores que leímos en esta clase, y clave para entender, digamos, sus posturas, que es justamente sobre la colonialidad del poder en un marco feminista e interseccional, digamos, que eso es lo que ya le va a agregar. Este texto, digamos que va a estar muy centrado en el tema de mujeres y mujeres de color, y lo que se expone es que su compromiso con estas mujeres comienza cuando ella llega a estudiar a Estados Unidos. Ella hace ahí su pregrado, su maestría, su doctorado en la década de 1960, y entonces ella se va a impregnar de esas luchas emancipatorias del movimiento negro por los derechos civiles. Digamos que ese es su contexto que le va a permitir a ella abordar, o sea, lo que la va a impregnar y la va a mover, digamos, a este tipo de investigaciones. Entonces ya vamos a entrar un poquitico más al tema. Ahí. Listo. Entonces el propósito de este texto es investigar la interseccionalidad entre raza, clase, género y sexualidad para entender la indiferencia que los hombres muestran hacia las violencias que se infringen contra las mujeres de color. Entonces, digamos que lo que ella propone es que cuando uno mira los conceptos por separado, los conceptos de raza, género, clase y sexualidad, no dejan ver la violencia claramente, porque se pone como un humo que no nos deja ver integralmente ese tipo de violencia, y cuando ya lo integramos podemos ver, digamos, por qué hay una indiferencia de los hombres frente a estos tipos de violencia. Estas indiferencias no solo van a ser en la vida cotidiana, sino estas indiferencias se ven también a nivel teórico. La metodología que ella va a usar para este texto se basa en dos marcos de análisis, y dos marcos de análisis que van a estar finalmente integrados: la interseccionalidad y la colonialidad, que, como dijimos, base y género. Entonces, la colonialidad, cuando ella ya habla de estos dos, lo va a decir que cuando se entrelazan estas dos horas de análisis, ella propone este concepto, el sistema moderno colonial de género, cuando pone esos dos marcos de análisis, y así es que aborda ese concepto, y así es que puede ver la imposición colonial que nos va a marcar la colonialidad. Y ella no solo quiere entender, sino quiere entender para transformar las relaciones comunales, y acá pensamos en esa 11ª tesis de Feuerbach, cuando Marx la propone, que los filósofos no han hecho más que interpretar los diversos modos del mundo, pero de lo que se trata no solo de entenderlo, sino de transformarlo. Entonces es muy interesante que ella no solo pretende entender y decir, ay, sí, qué triste, sino, venga, ¿cómo podemos transformarlo? Porque ese también tiene que ser nuestro deber. Entonces la interseccionalidad la va a tomar de esos feminismos negros y la colonialidad de Aníbal Quijano. Acá también es interesante un poco recordar lo que uno también ve en ciencias sociales con la teoría constructivista de ese Speech Act, que es como yo no solo hablo, sino que mi hablar tiene una acción. Entonces digamos que eso era lo que ella también pretendía con este texto. Entonces empieza a abordar el tema de la colonialidad del poder, digamos que ese es como su marco analítico que ya dijimos, y dice que la intersección de raza y género en términos estructurales adquiere significado
entendiendo el análisis de patrón de poder capitalista eurocentral y global. Entonces acá es clave la economía, es clave el capital. Y para eso define el capitalismo como una articulación estructural de todas las formas históricamente conocidas de control del trabajo o la explotación, la esclavitud, la servidumbre, la pequeña producción mercantil, el trabajo asalariado y la reciprocidad bajo la hegemonía de la relación capital-salario. Y esto es muy importante porque en este medio y en este mundo de capitalismo eurocéntrico es que también podemos ver esas relaciones entre la raza, el género y el capital también. Por ejemplo, ya voy a decir esto: el trabajo asalariado ha sido reservado casi exclusivamente para los europeos blancos. Entonces, ya demuestra que veremos tendrá que ver. También dice que las relaciones sociales tienen un carácter heterosexual y patriarcal, y tanto es opresivo. Esto va a ser, digamos, como un eje central en que dice las relaciones sociales no deberían tener género ni sexo, pero ya se expone que actualmente las relaciones son heterosexuales y patriarcales y por lo tanto, como tienen un legado colonial, pues son opresivas. Y el marco de análisis que ella propone vela por las maneras en que las mujeres colonizadas no blancas fueron subordinadas y desprovistas de poder. Eso lo veremos ya luego cuando nos acerquemos a uno de los casos de análisis que ella expone. Y de nuevo, volviendo al tema del capital, dice que el poder capitalista eurocentral y global está organizado alrededor de la colonialidad del poder y la modernidad. Ya veremos un poquito más esa relación. Dice también que la colonialidad del poder introduce la clasificación social universal y básica de la población en términos de la idea de raza, y acá quiero que recordemos eso que autores han conceptualizado como esos tres unicornios blancos, que son esos tres ejes de dominación: el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo. Y acá algo muy interesante es que dice que hay un tipo de dominación colonial basado en las identidades raciales geoculturales. Entonces, el europeo, el indio, el americano, el africano. Y de esa forma no solo te están dando una identidad, sino es una identidad que se crea, una identidad que divide y que separa y que de paso te domina. Entonces, ahí se empieza a ver ese tipo de colonialidad del poder. Y llegando a la modernidad, dice que es la fusión de las experiencias del colonialismo y la colonialidad con las necesidades del capitalismo, creando un universo de relaciones de dominación bajo una hegemonía eurocentrada. Y este punto ya han visto que hemos repetido el tema de eurocentrado, que es lo que va a exponer Aníbal Quijano, y dice que el eurocentrismo naturaliza la experiencia de la gente dentro de ese patrón de poder. Y yo creo que esta palabra de natural, lo que es natural, entonces como se vuelve común, entonces ya se vuelve normal, natural, y esa palabra siempre va a ser clave, digamos, cuando quiero estudiar la cultura, para entender. Acá alguien me está pidiendo anotar un contenido. Bueno, sí, el tema de que se vuelva natural, pues ahí ya nos empieza a ver qué tanta fuerza tiene el legado colonial para naturalizar algún tipo de experiencia y de patrones de poder, ¿no? Entonces la conclusión a la que llega con este tema de la colonialidad del poder es que la modernidad y la colonialidad proveen una comprensión compleja de la organización del trabajo. Vemos que eso está así engranado y que nos permite ver el encaje entre la racialización total de la división del trabajo y la producción del conocimiento. Entonces, otro de los conceptos importantes y digamos que desde su propósito lo va a marcar es entender ese tema de la interseccionalidad. Y dice que la interseccionalidad revela lo que no se ve cuando categorías como género y raza se conceptualizan como separadas unas de otra, porque la separación, y por eso está ese dibujito, el género a un lado, la raza a un lado, si la tengo así separada, distorsiona los seres y fenómenos sociales que existen en la intersección, como por ejemplo el concepto de violencia contra las mujeres de color. Entonces, si yo lo miro separado el género y la raza, entonces tengo que estudiar a un ladito el tema de violencia contra la mujer. Entonces, sí, yo puedo estudiar la violencia contra la mujer, no sé qué. Y al otro lado estudio la violencia contra las personas de color. Pero es que es diferente mi estudio cuando lo miro así a cuando yo cierro los brazos y lo uno y lo articulo. O sea, si lo entiendo de manera separada, voy a dejar de lado muchos fenómenos que son así, que están, digamos, sí, que están unidos, que están entrelazados, y que si no los entiendo en conjunto, estoy distorsionando ese fenómeno. O sea, no lo estoy estudiando como es, no
lo estoy estudiando en justicia. Entonces digamos que esa parte es importante. Solo recordar que este concepto de interseccionalidad, la persona que lo conceptualizó, pues viene a partir del tema de las violencias contra las mujeres de color, en el área laboral sobre todo, y la mujer que lo conceptualizó es Kimberly Crenshaw. Entonces, acá, digamos que se va a hacer el punto en el que va a hacer una crítica a Quijano, o sea, esta autora va a decir como que Quijano llega hasta una parte, pero hay unos límites de Quijano que no nos permiten entender, porque digamos que Quijano va a manejar esta interseccionalidad entre raza y el género, pero a veces no lo distingue, entonces muestra como un vacío, ¿sí? Entonces hace una crítica en que Quijano reduce también el género a la organización del sexo, y eso para ella va a ser problemático. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un concepto de intersexualidad que no está reconocido, la ley no lo reconoció a las personas intersexuales, y son poblaciones que no van a encajar en nuestras categorías si seguimos entendiendo el género en organización del sexo, según esta autora. Entonces, por eso dice, Quijano también presenta sus límites. Y otro de los puntos que va también a abordar es el igualitarismo ginecrático. Yo no sé si alguno de ustedes había escuchado el concepto antes. Bueno, sí, me parece muy interesante porque no es muy conocido, y a veces es abordado como un tema de matriarcado, ¿no? Como más tirando hacia ese lado de esa comprensión. Entonces, lo que va a exponer en esta parte del igualitarismo ginecrático, empieza a abordarlo con una autora que es Oyewumi, que dice que las categorías de hembra y macho no se oponen en forma binaria ni se relacionan por medio de una jerarquía. Esta autora dice que el género es una herramienta de dominación de Occidente y se vuelve colonial. ¿Esto cómo lo va a notar? Con una organización tribal, que son los Yoruba. Los Yoruba no tenían un sistema de género institucionalizado. Entonces digamos que esta parte es bien importante porque empieza con que para los Yoruba eran los Ana hembra y los Ana machos. Entonces digamos que ella lo que expone es que en esa organización tribal, digamos que esos tipos de distinción, que podría ser el macho y la hembra, para ellos no era un tema binario. O sea, el hecho del hombre y la mujer no era binario, y tampoco había una subordinación ni una imposición. Entonces también va a decir, el género empieza a hacer dominación en Occidente. Entonces empieza a mostrar ese tipo de, ya como en una organización tribal, eso no era binario y tampoco había una subordinación jerárquica entre esos conceptos. Entonces eso es importante. Y luego, a partir de otra autora que es Allen va a decir que el cristianismo y lo espiritual puso como ser supremo lo masculino y sometió así las tribus indígenas a las mujeres. Entonces también, como ver que en lo tribal también la parte espiritual fue permeando y fue, digamos, haciendo esas distinciones y jerarquizaciones entre los géneros. Y dice que la inferiorización de las mujeres indígenas está íntimamente ligada con la dominación y la transformación de la vida tribal. Entonces, eso es bien interesante, y lo que va a concluir es que el trabajo de Allen permite ver que Quijano tiene una mirada limitada al mostrar cómo se articula con el económico y la organización, la autoridad colectiva. Y además permite ver cómo todos los niveles de la realidad se hallan engenerizados, o sea, con el tema del género. Muestra también cómo la biología no es natural y cómo la heterosexualidad es obligatoria y permea la totalidad de la colonialidad de género, y que esta heterosexualidad ha sido coherente, perversa y además violenta, que luego les va a mostrar como ese lado oculto también, ¿no? Ella va a estar muy en esa línea de lo oculto y lo visible y lo claro. Entonces acá siempre va a estar exponiendo como que esto es lo oculto, esto es lo visible en el sistema de género. Entonces lo que ella también termina esta parte diciendo, cuando pensamos en la indiferencia de los hombres no blancos a la violencia contra las mujeres no blancas, podemos comenzar a comprender parte de lo que sucede a través de la colaboración de Ana machos, que pues serían los hombres, y colonizadores occidentales contra las Ana hembras. Entonces digamos que esta es una premisa central, porque nos va a decir el que los hombres, digamos, estén como tan alejados, digamos, al tema de la violencia contra la mujer, que sean indiferentes contra la violencia de una mujer no blanca, viene de un legado colonial, y yo creo que esto es un tema interesante que debemos
en nuestros estudios de género, en nuestros estudios culturales, en nuestros estudios de poder, saber que la colonialidad y el legado colonial sí tiene una fuerza, y esto es lo que va a proponer la autora acá, o sea, va a ser su tesis. O sea, hay una colaboración entre hombre y poder colonial, entre macho y poder colonial, que nos va a nosotros mostrar una indiferencia contra la violencia o contra fenómenos de las anahembras. Digamos que esto lo aborda a través del estudio de caso que fueron las tribus. Yo creo que esto es bien interesante. A partir de todo esto es que luego ya va a poner haciendo esa hibridación y uniendo esas dos fibras, es que va a proponer este tema del sistema moderno colonial de género, donde muestra cómo tenemos que entender el lugar del género como imposición colonial que hace parte de la organización social. O sea, eso también nos va ordenando, y ese orden nos va segregando, nos va dividiendo y nos va subordinando e imponiendo poderes coloniales. Y que la colonialidad y género siguen una lógica de constitución mutua, y era lo que decíamos, o sea, no podemos entender el uno sin el otro, y ya vimos que su respuesta a su pregunta es: el hombre es indiferente por la colonialidad. Entonces, saber que el sistema de género moderno no puede existir sin la colonialidad del poder. Va a también mostrar que el feminismo equiparó, en unas corrientes iniciales del feminismo, se equiparó igual a la mujer blanca con la mujer. Y las mujeres negras, entonces, la mujer blanca era el tipo de mujer por el que se luchaba y por el que, sí, la representación. Y en las mujeres negras igual también empezaba a haber división, porque la mujer negra era como la mujer agresiva, sexualmente agresiva, más fuerte, entonces por eso podía además estar en la esclavitud. Entonces, digamos que ese es un tema que ella también aborda. Otro punto que acá al final me pareció bien interesante es cómo Colón retrataba la tierra como si fuera un pecho de mujer. Al empezar a ver cómo era la concepción de la mujer de los hombres, Colón, cuando ve la tierra, dice como es como el pecho de una mujer. Entonces uno ve cómo hay primero un encuentro erotizado, es lo que se propone, un encuentro erotizado entre un hombre, un macho, con la tierra que es femenina, y dice como la pone como en un sentido erótico, y también como el concepto de mujer se ve sexualizado, ¿no? Como un atributo de ella que se vuelve tan sexualizado. Digamos, eso como que nos prende las alarmas. Y acá lo dejé como de base, lo del lado oscuro y claro, porque lo que les decía, ella todo el tiempo va a estar con eso, el lado oscuro y el lado claro, que también como lo veíamos en una clase respecto al fetichismo que Marx nos va a poner, que tenemos que quitar e ir a lo oscuro, ir a lo profundo, ir a la profundidad y entender de verdad, no solo decir el sistema patriarcal, listo, vayámonos a lo profundo y qué hay ahí, ¿no? Entonces, en el lado oscuro va a decir que es un lado violento, y en el lado claro, lo que es más visible, dice que construye, o sea, el sistema de género construye hegemónicamente al género y a las relaciones de género, y que el sistema de género es heterosexual, como ya lo hemos visto, heterosexual, patriarcal y por tanto opresivo. Entonces, digamos que estos van a ser sus puntos centrales. Ya vimos como cuál era su conclusión, entonces, pues, interesante. Ahora vamos a pasar rápidamente a la siguiente autora, que es Gloria Anzaldúa, con su capítulo 5 de cómo domar una lengua salvaje, y puse acá justamente pues, México, ¿no? Como esa lengua que se va a intentar como cortar, ¿no? Entonces, rápidamente, ya también es definida así: académica, activista, política, chicana, y este tema siempre va a ser central, porque de eso va a ser tu estudio, capítulo 5, feminista, escritora y poeta estadounidense. Entonces ya lo que dice es que mientras la raza normalmente divide a la gente, que también lo hemos visto en nuestras sesiones, como la raza también segrega, y ahorita vemos también como la geopolítica segrega y subordina, Anzaldúa le pide a la gente de diferentes razas que confronte sus miedos a fin de incorporarse a un mundo donde haya menos odio y sea más fructífero para todos. Y esto no lo va a decir porque sí, sino lo vive ella misma, o sea, fruto de su experiencia que lo va a decir. En sus últimos escritos ella desarrolló un activismo espiritual. De hecho, en textos menciona la Virgen de Guadalupe, y dice que se debería unir la política con la espiritualidad para hacer cambios revolucionarios. Y una de sus principales características de su pensamiento es esa hibridez y el mestizaje, es lo que van a poner, que ella también es central con esa inmersión del concepto del mestizaje. Y más, ya vamos a ver, ella su texto es bien lindo.
Ansaldúa se define por su condición de extranjera. Esa va a ser, digamos, su situación que va a permear su escrito, y su escrito es casi autobiográfico. Entonces está situada entre culturas que no la reconocen como igual. Entonces, chicana, lesbiana y mestiza. Entonces digamos que siempre va a haber alguien tildándote para segregarte y para dominarte, ¿no? Entonces yo quiero empezar con su primera frase, que creo que puede ser transversal a todo el texto, y ella empieza así: vamos a tener que controlar tu lengua. Eso era lo que le decía al dentista cuando le estaban haciendo un procedimiento, y la lengua no le permitía hacer el procedimiento al dentista. Pero finalmente esta frase no solo se va a quedar ahí, sino que va a ser transversal en su vida, porque todo el tiempo quisieron controlarle la lengua, todo el tiempo quisieron decirle cómo tenía que hablar o cómo no, si su lengua era buena o no, si su lengua, ¿saben? Como ese tipo de caracterización que te van haciendo en términos también de moralidad. Entonces, pues ahí, así quería empezar con esa frase que me llamó muchísimo la atención. Entonces, digamos que esto es básicamente lo que ella va a exponer, que también esto tiene que ver con lo que acabé de decir en esta primera sección, y es la relación entre el género, y ahora la vamos a ver con el tema de la raza. Entonces, dice que en su contexto le decían que ser respondona, ser habladora, es justamente características y adjetivos que se le atribuyen a mujeres. Uno casi nunca escucha decir el respondón, qué hablador, ¿cómo es el respondón? No, sino es a la mujer. Entonces todo el tiempo se le va reprimiendo también a la mujer a través del lenguaje, diciéndole también eso: chismosa, malcriada, maleducada. Entonces, si es un lenguaje del mundo chicano, que es el mundo de ella, que ella es tejana, entonces digamos es bien fronteriza con Estados Unidos, en ese discurso masculino. Entonces ese discurso masculino genera dominación. Y también esta parte, que esto lo hemos escuchado muchísimo, es que siempre se habla de nosotros, pero nunca de nosotras, ¿no? Y si, por ejemplo, acá en la universidad he tenido clases donde profesores dicen hay más mujeres en esta clase, voy a utilizar el femenino como genérico. Pero digamos que eso no es algo institucional, ni tampoco es algo tan conocido. Entonces, acercándonos más a la vida de ella es chicana. Entonces el chicano es un idioma fronterizo que se desarrolló de manera natural, los chicanos hablan muchas lenguas, entonces digamos es como una mezcla de todo. Es un nuevo lenguaje que responde a un modo de vivir, es un idioma fronterizo que se desarrolló de esa manera natural. La gente no se identifica con el inglés estándar ni con el español, mejor dicho, eso no es ni español ni inglés, sino es una nueva lengua, y por eso dice que los chicanos hablan muchas lenguas. Pero también este lenguaje chicano surge de ellos mismos para identificarse a sí mismos como un grupo. O sea, ellos mismos son los que van a decir: necesitamos una identidad y nos va a dar nuestro lenguaje. Entonces ella también va a empezar a relatar cómo aprendió los distintos idiomas, porque dentro de los chicanos también hay un montón de idiomas. Entonces uno lo aprendió por medios, otro lo aprendió por las amigas, otro lo aprendió como lo hablaba con sus papás. Entonces era una mezcla siempre de inglés y español. Y lo que a ella siempre le decían por tener ese idioma chicano es como: tu español es deficiente, no hables, deslenguadas, es una lengua huérfana, ¿saben? Como un tipo de caracterización a tu lengua que finalmente le generó a la mujer, y sobre todo a la mujer, y lo que ella va a poner acá, una baja autoestima, porque te están diciendo, o sea, ella lo que dice es que si te metes con mi lengua, te estás metiendo conmigo, y por eso ella al final dice: si quieres hacerme daño, habla mal de mi idioma, yo soy mi lengua. Y esa parte es fundamental, porque finalmente ya, cuando te empiezan a decir que tu lengua es horrible, que tu lengua es terrible, que mejor estudies francés porque es una lengua más culta, ¿no? Ese tema también de colonialidad. O sea, hay una opresión y hay un legado que te dice que hay una lengua mejor que otra. Entonces tú también empiezas a identificarte con eso y decir, como cuando dos mujeres chicanas nos miramos, es como vernos ante un espejo y saber que las dos tenemos baja autoestima porque nos han tratado en nuestra lengua como nada. Si a mí todo el tiempo me dicen cómo las deseo, pues que a mí eso me empieza a calar y empiezo a decir: no, yo soy terrible, soy inmunda. Entonces digamos que esa parte me parece muy importante también para que nosotros lo pensemos en nuestros discursos, y ya Catherine luego le va a explicar un poquito más cómo eso también nos aplica a nosotros. Entonces ella no se enorgullecía de sí misma, y los chicanos en general saben lo que es vivir bajo los martillazos de la cultura norteamericana dominante, que perdurarán como mestizos y mestizas inquebrantables. Entonces, igual los chicanos no sabían que eran un grupo, una identidad, hasta que en 1965 pues se publicó un texto
en el que se intentó hacer una raza unida. Entonces digamos que todo este discurso es para decir como si hay una dominación nada más en la lengua que nos quieren cortar, que nos quieren callar, y que hay una lengua superior que nos quiere finalmente dominar, y más si yo soy una mujer, va a tener una relación, o sea, yo no puedo entender ese fenómeno solo separado, sino cuando de nuevo yo hago un proceso interseccional entre, yo puedo unir, por ejemplo, el lenguaje y el género, pues voy a ver que hay cierto tipo de dominación específica a una mujer. Listo. Ahí, Capri. Bueno, buenas tardes a todos y todas, a nuestros invitados y a la gente también pues que hace parte de la clase. Básicamente vamos a seguir con un nuevo capítulo, digamos con un capítulo de la conciencia de la mestiza, haciendo una conciencia de Lorian Saldúa, que básicamente no voy a decir sus datos porque ya Valentina nos contó un poco sobre eso. Básicamente en este texto, aunque vean ahí la figura de como un mapa que delimita unas fronteras, el texto no hace referencia solamente, digamos, a esas fronteras geográficas, si bien Lorian Saldúa se identificaba como mujer feminista lesbiana y chicana, hace más referencia, digamos, a unas barreras de género, de raza, y que van muy amarradas con su sentido de mestizaje, ¿cierto? Y lo que vamos a encontrar alrededor del texto es que ella es una mistura, o sea, como que incluye prosa, incluye digamos, una forma de escritura que va muy ligada al ensayo autobiográfico, ¿cierto? Y que termina regalándonos, digamos, unos fragmentos que creo que calan muy hondo y que para mí, por ejemplo, que me identifico como mujer y también como un intento de feminista, creo que tuvieron como una reflexión muy profunda. Valentina, pasa por favor. Y lo que vamos a encontrar es que Ansaldúa inicia, digamos, este capítulo citando a José Vasconcelos y a su teoría de la raza cósmica, por eso esa pequeña cita ahí es como esta caracterización de una raza que está caracterizada, una raza mestiza, una mezcla de razas afines, una raza de color, la primera síntesis del globo, ¿cierto? Y lo que vamos a tener allí es que es como una raza cósmica que defiende la teoría de José Vasconcelos y que básicamente se va a traspolar dentro de la escritura de Lorian Saldúa como esa polinización cruzada, tanto racial, biológica, cultural y biológica. Ansaldúa la va a desarrollar dentro de su noción y la nueva conciencia mestiza que vincula precisamente al concepto de frontera no solo a nivel geográfico, sino que también en relación con la raza, el género, la orientación sexual, digamos, su biografía, y creo que eso es algo importante y que hay que resaltar. Su biografía va a marcar también cómo va a ser su desarrollo teórico y su propuesta de la nueva conciencia mestiza. Entonces, estas fronteras, lo que van a significar para Ansaldúa, precisamente va a ser que una lucha interior cargada de indecisión, de inseguridad, de desasosiego, que sufre la mestiza por su condición de ser mestiza, por sus barreras, digamos, interiores, y la va a enfrentar a un dilema, al dilema de la raza mezclada por la multiplicidad de mensajes que recibe de las distintas culturas. Hay un pasaje donde ella dice: ¿a qué colectividad escucha la hija de una madre de piel oscura? Digamos, por esa cantidad de mensajes que recibe de todas las culturas, y lo que va a provocar en ella, digamos, es una noción de un choque cultural que se va a percibir precisamente, que ella lo va a percibir como una amenaza a lo que es, a lo que somos, y por lo que intentamos contrarrestarlo con una postura antagónica que va a obligar a que la persona tenga un tipo de lucha, un duelo, que me parece una palabra muy poderosa, entre opresor y oprimido, y que va precisamente a tener, digamos, a que no solo quedarse con el tema de estoy en la ribera opuesta, como que no hago parte de eso, sino que también va a llevar como una forma de actuación, y yo lo interpreté un poco como esa agencia, ¿cierto? De esa agencia del oprimido que tiene precisamente para actuar, y que va a darle paso a una cierta liberación de la dominación cultural que implica precisamente hacer parte o estar en la ribera opuesta. ¿Pasa? Digamos, y en ese concepto de choque cultural, creo que es fundamental, en el que la mestiza está sometida y que, bueno, está un poco
hay una saturación de sus fronteras psicológicas. Ella descubre que no puede aferrarse a ideas rígidas, básicamente porque ella lo dice aquí, la rigidez significa la muerte, sino que necesita ser flexible y alejarse también de ese pensamiento un poco convergente y acercarse más a uno divergente, que va a estar caracterizado precisamente por alejarse de esos patrones y esos objetivos establecidos y pensar de una forma más incluyente. Y, digamos, es allí cuando ella se aleja, digamos, asume esta postura antagónica y se aleja de esos patrones establecidos, donde ella va a decir que la mestiza va a crear una nueva conciencia. Y esta parte me hizo pensar mucho como en esas formas legítimas de conocer que han sido impuestas de cierta manera, de ciertos paradigmas, y que hay algunas lógicas del ser y del saber, pero frente a esto Anzaldúa lo que hace es precisamente postular una nueva conciencia mestiza que se interpreta desde los márgenes, y uno podría decir incluso que esto configura una cierta epistemología de frontera. ¿Pasa, María Valentina? Entonces, digamos, por eso puse el maíz, como que su biografía va a marcar mucho también su relato. Si recordamos el capítulo anterior, el tema de cómo cuando ella iba al dentista y todo lo demás, digamos, Anzaldúa en esta conciencia hacia una nueva mestiza, digamos, esa nueva conciencia, también va a ser una reflexión sobre los cuerpos, y también va a ser una reflexión que va a pensar mucho en el sujeto subalterno y quién termina construyendo esa nueva conciencia. Y ella afirma que al no tener cultura, digamos, porque el país, como mestiza no tengo país, mi patria me expulsó, digamos, como esa cita muy fuerte que ella pone ahí. Ella dice que es una persona culta porque lo que está haciendo es participando en la creación de una nueva cultura, de una nueva historia, precisamente para dar cuenta del mundo y de su participación en él, para construir nuevos significados. Y eso es algo que hace esta transición, y es precisamente tener unos conceptos establecidos y darles un nuevo significado. Y puse ahí el tema del maíz porque ya hace como cuenta un relato del maíz, y al final lo que termina contando es que somos todo el proceso del maíz y que por eso perdura de él. La siguiente. El camino de la mestiza, que es importante entender que, bueno, si de verdad la gráfica muestra que es como un camino, eso no se sigue de una forma lineal, esto no es una forma lineal que tiene unos pasos establecidos. ¿Sí, profe? Una serpiente. Una serpiente, mejor. Una serpiente, sino que hay que leerlo como en unas claves en donde precisamente hay como una transición en la que ella intenta construir una narración propia de su historia desde una perspectiva, si se quiere decir, de colonial, que es justamente revisar su historia y hacer un inventario de lo que ha heredado de sus ancestros, precisamente para hacer una ruptura consciente con esas tradiciones que ella identifica como opresoras y que vienen con ellas. Y bueno, seguidamente la mestiza va a complicar esa ruptura, digamos, como esos pasos que están ahí, documentar su lucha, resignificar la historia. Recuerden que hay unos conceptos establecidos que ella precisamente intenta darles un nuevo significado, y lo que va a hacer precisamente va a ser como un proceso de construcción de una nueva conciencia. La siguiente. Bueno, y ahí como para ella para hablar de que la lucha de la mestiza también es una lucha feminista, también incorporan como este concepto del machismo, y cuenta que el significado, que me parece muy curioso, de lo que significaba para su padre ser macho. Y lo que hace ahí es que básicamente al introducir este concepto de machismo, ella habla de la necesidad de una nueva masculinidad, y ella interpreta que el machismo es parte, digamos, de la colonialidad, porque es precisamente, digamos, resultado de la dominación colonial jerárquica que llevó precisamente a denigrar la dignidad de los hombres, y que esto posteriormente llevó a que los hombres maltrataran a las mujeres. Y digamos a que también se hiciera como una noción de que hay como una superioridad del cuerpo del hombre frente al cuerpo de la mujer, y eso es algo que va a tener un desarrollo muy importante en su texto, esa reflexión sobre el cuerpo.
importante que ella define ahí es que también ella dice que se refiere a lo mestizo y a lo fuerte como una mixtura que demuestra básicamente que toda la sangre está íntimamente mezclada y que hemos sido engendrados almas así, que me parece algo muy poderoso. Y algo que ella dice ahí frente a los homosexuales, y aquí ella dice que son los que se han enfrentado o han sido los primeros que han dejado como surgir esa mujer que llevan en el interior. ¿La siguiente? Y digamos con esa noción de que hemos sido engendrados de almas afines, que hay como una mixtura dentro de la conjunción de razas. Ella define, y por eso uní estos dos títulos, como somos una gente y por sus verdaderas caras nos conoceremos. Y ahí pone una cita que me parece bellísima, que dice como hay tantísimas fronteras que dividen a la gente, pero por cada frontera existe también un puente. Es una cita de Gina Valdés que me hizo también pensar como eso de que dijo alguna vez Confucio, de que dentro de los 4 mares todos somos hermanos, y yo añadiría que hermanas, digamos, por este tema. Y lo que hace es un reconocimiento de que todos somos una gente. Ella afirma que prefiere ser mediadora, y hay que permitir que los blancos sean nuestros aliados, digamos, como que algo que también retoma Yuderquis al final de su texto sobre el tema de la identidad política, y menciona que la lucha, si bien es interna y tiene lugar en los terrenos periféricos, es necesaria como la conciencia de nuestra propia lucha, y que también, digamos, los blancos tengan una conciencia de esa lucha, no solo para que haya un reconocimiento, sino para que también, de cierta forma, ellos tengan conciencia y puedan seguir nuestro liderazgo. Nuestro liderazgo lo interpreto hacia una nueva conciencia, y es allí donde hace un llamado muy importante, y es el tema de llamar a encontrarse en un terreno más comunal, más amplio, en donde hay una participación no solo de los oprimidos, sino también de los opresores. La siguiente. Y finalmente, el texto, o esta parte del texto de Ansaldúa, describe el Día de la Chicana como el Día de la Raza, en donde ella se reconoce tal como es, donde enfrenta sus conflictos internos, y que le da importancia a sus necesidades y busca, digamos, su dignidad esencial para constituir como un pueblo con un sentido y un propósito. Y finalmente lo que hace es contar, y lo cuenta así sencillo, como el retorno a su tierra natal, en donde por eso ahí retomo también lo del maíz, como que donde cuenta cómo vivía su tiempo de infancia, y de cierta forma lo que hace es retratarnos cómo a causa, digamos, cómo hubo un alejamiento de ella con su tierra natal a causa del dolor causado por su raza, su cultura, su orientación sexual y también su país en sí. Y esta parte, y en general todo el texto, antes de empezar con Yuderquis rápidamente, creo que refleja su propia experiencia, y lo decía Valentina ya, como mujer feminista, lesbiana, chicana, sus recuerdos, sus emociones y su historia fronteriza que la llevan a construir una epistemología de fronteras. Y vamos ahora al último texto de esta sesión, que ya el profe nos está diciendo ahí 5 o 8 minutos. Básicamente es un texto que pues impresionante, y lo más impresionante es que se construye desde América Latina, lo construyen teóricas de América Latina, y ahí ven de por qué es necesario un feminismo descolonial, diferenciación, dominación, bueno, y el título que es bastante largo, pero es por la complejidad de lo que significa pensarnos otro tipo de feminismo. ¿Pasa, Valentina? Y bueno, antes de contarles un poco sobre el texto, es importante como conocer la biografía y lo que significa esto dentro de la misma, digamos, construcción teórico-práctica que hacen estas feministas. Y bueno, Yuderquis es una filósofa, escritora e investigadora feminista, antirracista y decolonial. Nació en la República Dominicana y ha vivido como migrante 13 años en Argentina y en Colombia, digamos, como un tiempo compartido. Es muy conocida por sus escritos críticos contra los feminismos coloniales, eurocéntricos y heteronormativos.
Y algo muy importante y es que se define como activista más que como académica, y creo que eso nos va a dar de pronto unas claves para entender por qué al final ella dice que todo esto va a tener digamos como una aplicación práctica dentro del movimiento del feminismo en sí mismo. Y algo que quería resaltar es que María Lugones fue su tutora de doctorado, o sea, ella fue una de las feministas que precisamente respondió a ese llamado en los 90 que hizo Lugones sobre la necesidad de construir un nuevo feminismo, de construir una nueva teoría sobre el feminismo desde América Latina. Y es importante porque ella al final va a terminar retratando dos conceptos que también fueron fundamentales en la obra de María Lugones, que es el concepto de interseccionalidad y el concepto de colonialidad del subarregional. Y algo como que quería contar era que ella defiende este tema de la utilización de la X en vez de la O, o sea, el tema del latino. Y digamos, es una discusión que podríamos tener aquí toda la noche, pero es importante reconocer que estas feministas lo están defendiendo fácil. Entonces, esta frase me pareció increíble porque dice que no es fácil enfrentarse al monstruo, sobre todo cuando descubre que eres parte de él, y básicamente lo que hace es porque ella encuentra, a medida que va estudiando como este nuevo tipo de propuesta que ella presenta como ese feminismo descolonial, lo que ella va a encontrar es que el feminismo, además de, digamos, de plantarse al mundo como un movimiento que es inclusivo, que habla sobre la mujer universal, lo que va a tener es que, digamos, van a tener unas ciertas condiciones o principios fundamentales y van a tener, uno, la idea compartida de que hay una situación de subordinación, opresión o dominación de las mujeres como género o como sexo, producto del sistema patriarcal del poder, y dos, que también va a haber una necesidad histórica de aparición del feminismo como movimiento social que, digamos, como que aglutine de cierta forma a las mujeres y que busque revertir precisamente ese orden específico. Y lo que va a hacer ahí es criticar, digamos, como ese feminismo como movimiento universal, porque ella va a decir, hombre, lo cierto es que el feminismo no es universal básicamente porque si solo pensamos en el sujeto del feminismo, digamos, y de dónde viene, digamos, ella empieza a entender el feminismo como movimiento universal y como una revolución política, hija de la modernidad, hija del progreso de la humanidad, y que luego de crearse básicamente en Europa se va a expandir por todo el mundo. Y obviamente esa ilusión de feminismo como movimiento universal va a calar mucho en ella porque iba a ser cuestionado. Entonces, cuando ella pone que el feminismo descolonial precisamente va a poner en duda esa unidad de las mujeres, porque ella lo dice ahí como que no estamos en un cuarto propio compartido, sino que hay distintas mujeres y que no se les puede precisamente alejar de su origen ni de lo que son, incluso llega a criticar ese concepto o lo que se entiende por mujer. Y bueno, luego vamos a ver cómo ella va a hacer una aproximación muy interesante y que va a cuestionar esos dos conceptos que para el feminismo más liberal van a ser centrales para analizar, y es el tema del género y la sexualidad. Pasa, María Valentina. Y bueno, esta diapositiva aquí lo que quise fue poner como dos temas que son fundamentales, y el tema de esa ficción de universalidad inclusiva que acoge ese feminismo mucho más eurocentrado y esa unidad en la opresión que desde el feminismo descolonial se va precisamente a criticar. Y algo hay, y ella dice que hay un ejemplo práctico de eso, y es pensar en los celebrados triunfos del movimiento feminista. Entonces ella habla mucho, por ejemplo, de este tema de los derechos humanos y cómo, por ejemplo, si uno tarda muchos años, por ejemplo, en estudiar las olas del feminismo, y cómo, Olimpia de Gouges hizo la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y cómo estas luchas por los derechos de las mujeres se han asumido como luchas, digamos, como que es el horizonte al que debe aspirar el feminismo, y que al final nos vamos a dar cuenta de que no, que hay otros momentos y que hay otras necesidades dentro sobre todo de esas mujeres racializadas que no se encuentran en ese centro del movimiento feminista. Pasa, María Valentina. Y ella se pregunta entonces de cierta forma, por cuál es el feminismo que necesitamos.
y ella dice que necesitamos un feminismo que se nutra de los aportes teóricos del análisis de la colonialidad y del racismo, y es ahí donde ella va a tener va a utilizar las herramientas de ese programa de investigación modernidad colonialidad. También, digamos, dice que necesitamos un feminismo precisamente que se alimente de los movimientos de las comunidades autónomas, porque hay que entender a la mujer desde su origen, digamos, desde su locus, por decirlo así, desde su lugar de enunciación. Y, digamos, también dice que hay que estimular las ideas e interpretaciones propias desde una mirada geopolítica situada, precisamente entendiendo que el sujeto, digamos, cuestionando ese concepto de mujer universal, pasa. Valentina, y de que hablamos cuando hablamos del feminismo decolonial, y básicamente retomamos la idea que ya Valentina nos explicó cortamente, y este tema de los dos grandes conceptos, la interseccionalidad, que toman desde los feminismos negros de los Estados Unidos y algunos feminismos del tercer mundo, como ella lo llama en el texto, cómo este concepto de interseccionalidad va a tener en cuenta el género, la raza, la colonialidad, y también otro concepto importantísimo, diríamos, la teoría que defiende Aníbal Quintero, y el tema de la colonialidad del poder, ¿cierto? Y cómo esto va a dar resultado precisamente a un sistema moderno colonial de género. Ahí también nos va a mencionar unas líneas genealógicas, precisamente, que sigue este movimiento feminista colonial. ¿Pasa? Y adicional a esas líneas ideológicas, a esas líneas genealógicas, ellas van a traernos los aportes y construcción del feminismo, y que ayudó precisamente y que fue conjunto para que se pudiera crear ese feminismo descolonial. Y bueno, ahí están algunas de las que hemos nombrado a lo largo de esta presentación y que defienden precisamente esta idea de feminismo descolonial, que hay hasta aproximaciones y que hacen estudios sobre las comunidades mayas. Y ella termina, digamos, con este gran título que creo que ahí es donde retomamos esta idea de que su propuesta no es solo teórica, sino que también tiene como unas, digamos, va a tener unas interpretaciones prácticas dentro de la lucha feminista, y que va a cuestionar, digamos, esos abandonos del género y la sexualidad como conceptos centrales dentro del feminismo en sí. Y se va a hacer unas preguntas como: ¿quién es el sujeto del feminismo? ¿Quién construye ciencia feminista? Y ella ahí me parece súper importante, porque va a cuestionar también ese tema de mujeres, digamos, el concepto de mujer universal, pero también va a decir que la construcción de la agenda de la agencia feminista, va a ser, digamos, va a ser como una conjunción, no solamente de los oprimidos, sino también de los que cuentan con ciertos privilegios. Y ahí por eso retomé lo que dijo Anzaldúa de somos una gente, y que también ella le da un cierto tipo de agencia cuando está hablando de este tema de la conciencia mestiza. Pasa, María Valentina. Y finalmente terminamos la presentación con como la importancia de estas tres lecturas para los estudios culturales en América Latina. Digamos, como que son muchas, pero había que acortar. Entonces, básicamente ahí queríamos terminar con una cita de Stuart Hall, digamos, por todo este cuestionamiento que hacen las feministas a la teoría, y que también hace, y que viene precisamente desde el primer llamado de Lugones alrededor de los 90, y es que la única teoría que vale la pena tener es aquella con la que uno tiene que luchar, no aquella de la que uno habla con una fluidez profunda. Creo que esa es como también una invitación a que nos pensemos no solamente el feminismo como lo estamos viendo ahora, ni siquiera, digamos, este tema de género y colonialidad, sino que también hagamos una reflexión profunda, como comprender ese viraje epistémico que es necesario dentro de los estudios culturales. Otra que es pensarnos la producción de nuevas subjetividades políticas, que lo hemos conversado, digamos, en clase, que lo traemos precisamente de Casimir. Y finalmente que las relaciones, digamos, como entender que las relaciones de poder, de dominación y de exclusión también se encuentran en nuestra cotidianidad y que nos hacen mucho todo el tiempo. Y bueno, ese sería como el final de la presentación, y gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, Borges, ¿sí? ¿Sí? Sí. Bien, señora, ahí estamos. Como unos puntos claves, digamos, ¿no?
yo quiero pensar que en Gloria Saldúa, no es duda la misma acción de conciencia mestiza y fue algo que estableció Catherine, digamos. También pasa por una apuesta ontológica de la relacionalidad. Es decir, ella no solamente está hablando de la frontera, de lo latino, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Pero también me parece a mí que, digamos, en varios textos, digamos, yo tengo un texto reciente de ella, que es un texto que se llama Luz en lo Oscuro, reescribiendo la identidad, la espiritualidad y la realidad. ¿No? Ahí, por ejemplo, me parece clave entender que Azaldúa también, en su narración, digamos, en memoria, digamos, también está teniendo un mundo ¿no? que se opone a la dualidad. No solamente de dualidad o mujer, sino a la dualidad cartesiana de sujeto-objeto. Algo que conocemos desde, no sé, desde Haraway, desde la crítica, digamos, feminista, digamos, de la, no sé, de la construcción, digamos, ¿no? Azaldúa llega acá, pero llega justamente a través justamente de, por ejemplo, voy a voy a escribir, de Coyol, Sau, A, Chico, a través eso es como, eso es la luna, nosotros digamos la luna, ¿no? Pero para ella no la luna. Ese personaje, digamos, ese es uno, también aparece la Llorona. O sea, aparecen unos seres que diríamos no humanos, no, que tienen una relación central, una relación constitutiva y diríamos ahorita que está de moda, y afectiva con el mundo, ¿no? O sea, la propuesta radical no solamente es de una identidad mestiza, ¿no? Digamos, de lo mexicano, lo tejano, lo normexicano, lo latino, sino que aquí, y de forma muy interesante, también hay una propuesta, no una propuesta, sino un reconocimiento, ¿no? de una ontología de la relacionalidad. ¿No? Y una relacionalidad, ¿no? que se opone justamente, a la dualidad. Y por supuesto, a la frontera. Entonces aquí surge algo que me parece clave, que es una ontología y también un pensamiento de frontera. Estamos claros. El pensamiento de frontera, es que aquí no puedo dibujar, no es el de, voy a pintar acá, ustedes el esquema sería, no es el de esto que divide esto. Eso no es pensamiento de frontera. No. Si el pensamiento de frontera es justamente, ya sé cómo. El pensamiento de frontera es el de una cruz. El de una cruz. Voy a poner grande para que sea claro. El de una cruz. La frontera no es únicamente un lugar de inclusión y exclusión. Lo es, por supuesto. ¿No? La frontera también es aquello que ocurre dentro y en los intersticios de la frontera. ¿No? La frontera es realmente el cruce de caminos,
el cruce de epistemologías, el cruce de lenguajes. No necesariamente la frontera es exclusión. La epistemología de frontera que propone el Board Thinking, digamos, un pensamiento de frontera, justamente es un pensamiento que se nutre no tanto de un multiculturalismo, digamos, que está disponible ahí para que yo escoja de aquí a allá. Eso no es la frontera de duda. ¿No? Porque esa frontera, ese pensamiento de frontera es una que surge desde no tanto una entidad, no tanto desde una nación, sino surge desde una condición que comparten aquellos que han sido aquellas que han sido estigmatizados, expulsados, brutalizados, destrozados, etcétera, etcétera. La frontera no es un lugar físico. La frontera no es el mundo que nos tomamos la mano todos y, ¡ay, la frontera! No, eso no es la frontera. La frontera es un lugar doloroso. ¿No? Hay un tema central que aparece en el duelo, clave acá, que es el tema del duelo. El duelo. El duelo. ¿Cómo reparamos? ¿Cómo reparamos el duelo? La frontera no es el mundo multicultural, liberal, de que todos nos encontramos como tal. El duelo, la frontera es un lugar violento. ¿No? Entonces quiero hacer eso, que me parece que aquí hay dos enostados. ¿No? Que hay una muy fuerte llamamiento para entender que hay un mundo, que es el mundo dual, campesino, moderno, capitalista, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una, lo que Arturo Escobar va a llamar adelante una ocupación ontológica de un mundo que se pretende como un mundo, pretende ser como el mundo, ¿no? Y en San Saldúa vemos justamente la puesta en práctica de prácticas, ¿no?, que están inmersas en una radical relacionalidad, ¿no? Don Saldúa habla con los muertos, habla con la luna, digamos. Son seres vivientes, son seres con agencia, digamos, ¿no? Y son seres que afectan y son afectados como otros también, ¿no? Entonces me parece importante plantear eso. Digamos que en la Saldúa veo muy importante pensarlo no solamente como hablando de la frontera, o hablando de la mezcla o como tal, ¿no? Hay un texto muy bonito que a Saldúa ya le sale de uno, el de que se llaman, fue el que le dieron, el de Luz en Oscuro. Pero es un texto muy bonito a Saldúa que lo escribe ¿con quién es que es? Con Cherry Moraga, ¿no? Con Cherry Moraga. Y a Saldúa, que se llama, en inglés se llama, no sé si se traduce en español, se llama This Bridge Called My Home. Mi casa es el puente. Mi casa es el puente. ¿No? Es decir, no es el puente multicultural, tropipop, de que todo entra, ¿no?, de que todo tal. Ese no es el puente. ¿No? Es el puente donde compartimos historias de dolor, donde nos une la lucha contra el poder y la frontera, ahí sí física, violenta, colonial y material también, ¿no? Pero es interesante acá porque aquí también se está digamos, como lo presentaba muy bien, digamos, la exposición, digamos, aquí hay un fin de la política de identidad. Porque la identidad, la política de identidad fue aquella que erigió fronteras. ¿No? Tanto para dominar, ¿no?, a través de la mismidad, yo y el otro, pero también para gobernar en nombre de la diferencia, el gobierno multicultural. ¿No? Entonces aquí tenemos también un tratamiento
ontológico e epistemológico y también, para mí, tremendamente importante en temas también de un argumento político, ¿no? En esos culturales, digamos, muy bien el texto, la exposición, porque la verdad es que no solamente queremos entender, también queremos transformar. Claro, no tenemos la arrogancia de pensar que la transformación recae en nuestras manos. O sea, no somos los expertos, no somos los que queremos, los que le dicen a la gente qué hay que hacer, ¿no? Como lo decía Lenin por allá hace mucho tiempo. ¿No? O sea, no somos los intelectuales de vanguardia, no queremos ser los intelectuales de vanguardia que llevan a las masas como tal. Esa geopolítica de conocimiento, de que unos saben y otros no saben, es algo que los intelectuales justamente están tratando de contrarrestar y se oponen radicalmente como tal. Pero sí nos interesa pensar, os queremos alumbrar, y creo que Hacenduro hace muy bien, la peligrosidad de un recorrido que se afirma desde una política de identidad. ¿De cuál política de identidad, digamos? Acordemos, Yuderquis, lo protagonismo, ¿no? Ahorita le voy a dar la palabra a una colega mía, porque plantea, digamos, ese recorrido del feminismo chicano y negro, comunal, estoy pensando en Lorena Carnal, digamos, de esas digamos, autores que María Lugones cita constantemente, plantean una crítica radical al feminismo liberal blanco. ¿No? Así mismo. Interesante, al ideal de la Constitución, de un sujeto, mujer, homogéneo, pero entre comillas, ese homogéneo es, pues, burgués y blanco, ¿no? Y aparece esta gente diciendo ese feminismo blanco que asume una correspondencia, una garantía de un sujeto para la emancipación, es ciego, es colonial y es eurocéntrico, ¿no? Claro, planteó la noción de la colonialidad poder, ¿no? Como diría Quijano, como la herramienta más efectiva de dominación, de que empezó en el siglo XVI hasta hoy, que articula la raza al trabajo, al conocimiento y a la naturaleza. ¿No? O sea, la raza no es otra cosa que una matriz de poder que clasifica poblaciones, de acuerdo si trabajo o no trabajo como tal, ¿no? Lo que es clave es que justamente esos feminismos chicanos, negros, de muchos lugares, ¿no? Comunales justamente plantean, no hay un solo feminismo, no hay una mujer universal, ¿no? Por eso se propone ese concepto de abatido, también muy debatido, ¿no? De la famosa interseccionalidad, donde de forma radical se afirma, no se puede pensar el género y la lucha feminista sin su relación con un capitalismo que recordemos siempre el capitalismo racializado, ¿no? Entonces, aquí este feminismo, digamos, chicano negro, arranca, o sea, empezando lo que de otros debates es que las luchas feministas que no tengan en cuenta la relación con ese capitalismo racializado, ¿no? Está reproduciendo la lógica
burguesa, liberal dentro del feminismo como tal también. ¿No? Entonces, aquí se nos plantea, digamos, la importancia. Leí hace poco, y le agradezco a Milena, que ya va la Milena, leí un tema de Sara Metz, ¿no? De Sara Metz, aquí lo planteo, ¿no? La importancia de a quién citamos y por qué citamos. Que no es un debate trivial, ¿no? ¿A quién leemos? ¿A quién no leemos? Y Sara Metz, igual que María Lugones, nos propone hacer una citación de otros feminismos muy diferentes. No son lo de Beauvoir, no es Butler, no sé, no, bueno, ahí dudo si valdría la pena esa palabra como tal. Pero entonces se plantea, por ejemplo, la importancia de pensar el feminismo latinoamericano, desde otras coordenadas, ¿no? Abiertas a la diferencia y a la posibilidad de ser mujer de muchas maneras. ¿No? Quiero darle, antes de seguir, quiero darle 5 minutos la palabra a Milena Patiño, ¿no? Justamente a que nos complejice esto un poco más. Milena. Listo. Saludos a todas y a todos. Pues brevemente, si quisiera como contarles, para enlazar con Juan Ricardo en esta reflexión, un asunto sobre la interseccionalidad y cómo se amarra justamente con mi tesis doctoral. Estoy haciendo la tesis en el país, una directa por los derechos de las mujeres en el norte de Colombia en 1920. La tesis es de doctorado en filosofía y uno de mis directores es Juan Ricardo. Yo soy feminista mestiza de aquí, de Avia Yala, mestiza de esta que se arranca las entrañas una a otra de todas las herencias que tiene adentro, no de forma de una mixtura amalgamada, compacta y fácil digerible, sino muy en lucha, en pugna y haciendo a veces sobre un botón, muy al estilo de Gloria Anzaldúa, como lo nombra, el estar pasando en la frontera y lo doloroso que eso puede ser. Y justamente el feminismo, pero es inevitable, siendo la mestiza que soy, me impulsó justamente a buscar otros lenguajes, otras maneras en los que pudiera también poner al servicio de los movimientos políticos de los que yo participo, los saberes construidos en la academia, y también en los que yo pudiera como dar una apaciguamiento a esas voces en pugna que una y otra vez me pedían incesantemente tener referentes feministas de este territorio que no fueran las clásicas y se supone las que lideraron como la lucha por los derechos al sufragio universal y a la propiedad privada aquí en Colombia. Entonces, un poco también como haciendo caso a todas estas voces, una aclaración, Martín Lugones, y eso lo tienen muy, muy presente muchos movimientos feministas aquí en Latinoamérica, o Avia Yala. Avia Yala es el nombre con el que se le dio a esta región y pues se lo nombra así también como un gesto político. Dicen de María Lugones, pues también como que la ubican a ella es de origen argentino, pero radicada en Estados Unidos, cuya producción se hizo principalmente allá en el norte global. Entonces, no participa de los movimientos sociales aquí en Latinoamérica o Avia Yala, como sí lo hacen estas otras pensadoras como Spinoza, Jochi Curiel y pues otras activistas teóricas como Adriana Guzmán o Lorena Cafnar, Adriana Guzmán de Bolivia y Lorena Cafnar de Guatemala, y pues otros de los tantos feminismos que circulan y andan por Avia Yala. Entonces, a partir justamente como de este cúmulo de visceral, ¿sí? De indignaciones, pero también de dolores, empecé a ver una forma muy potente
de tramitar creadoramente esas incomodidades, esas rabias profundas, y más pensando en la matriz de opresión. En lugar de pensarnos de una forma interseccional segmentada, pensando que por un lado está la raza, que por otro lado está el género, que por otro lado está la clase, entonces, no, pues que son herencias además de la modernidad, son herencias de estas fragmentaciones que se efectuaron a partir del giro cartesiano y que se fueron aumentando desmedidamente de tal manera que ahorita nos pensamos, o sea que nos pensamos a través de esas categorías. Ya nos estamos viendo mal. ¿Ustedes también? Sí. ¿Lo oyen mal? Sí, eso se iba a decir ahora que... Sí, me dijeron algo. Yo creo que podría, si quieres, no coloque la cámara para que podamos escucharlo también. Ok. Y se está cortando. Sí, se está cortando. Bien. Listo, entonces justamente me dicen si mejor, sigue mejor. cortando No, para poder. Pero bueno, entonces, entonces justamente como pensar en términos de una matriz de opresión, que es muy pensarlo en términos como de un tapiz, y pues que todos entrecruzados, entreverados, y que no se puede sacar unos, sí, solito, como si queremos luchar en contra de las opresiones que sufrimos en estos cuerpos que han sido llamados cuerpos de mujeres, pues tenemos que luchar con toda la matriz, contra toda la matriz, ¿no? Entonces, que la fragmentación lo que ha hecho en últimas ha sido afectar los movimientos sociales de tal manera que han fragmentado las luchas de los movimientos sociales. Y entonces pensarnos de una forma más completa, más compleja, más entrecruzada, más intrínsecamente vinculadas y vinculados. Eso nos permite dirigirnos en contra de toda la matriz. Dentro del trabajo, entonces, estoy identificando 3 elementos principales de esa matriz de opresión, que es inspirada claramente pues, en los trabajos de Lugones, pero también de Karina Ochoa, que es de México, una feminista, también de Aníbal Quijano, sin duda, en tres formas de configurar la opresión, que es el género, la raza y la tierra, el derecho a acceder a la tierra. A partir de esta ejemplología, digamos, de esta matriz de opresión, puedo hacer el rescate de esta figura de Juana Julia Guzmán, esta lideresa de las que ya les estaba contando, que de una forma muy inesperada, además para su condición, para su clase, ¿sí? Para su raza afrodescendiente, empezó a subvertir, digamos, los órdenes a los que ella se supone que estaba clavada, luchando por los derechos de las trabajadoras domésticas, aunque ella no fuera trabajadora doméstica, y luchando después por los derechos de campesinas y campesinos a poseer tierra en Montería, aunque ella no fuera campesina. Esta forma de hacer el rescate de esta figura que yo afirmo es una de las primeras feministas en lo que conocemos como Colombia. Es una forma también de darnos una voz alternativa a los relatos hegemónicos respecto del nacimiento del movimiento feminista aquí en Colombia, pero también es una forma de fortalecer y darle herramientas a los movimientos feministas, pero también a otros tantos movimientos sociales aquí en Colombia en este 2021, ¿no? Que justamente, o sea, cuyos problemas principales se mueven alrededor de la tenencia de la tierra. Entonces, pude descubrir después de meterme en el archivo, porque sí, definitivamente es una tesis muy en la frontera, con trabajo de archivo, en el archivo de Falsborda, hecho por la Fundación del Caribe, pues no me voy a detener en eso, pero simplemente nombrarlo. Esas palabras que lograron grabarle a Juana Julia Guzmán cuando ya tenía 83 años de edad,
es lo que me permitió descubrir que en esta feminista residían varias feministas, digamos, ¿sí? Que no siempre fue la misma, que sin duda nos habla de un movimiento, que el feminismo, si lo pensamos, nos tiene que hablar de un movimiento y una transformación que no es constante, pero además que nos puede hablar como de una lógica que se pone en movimiento de vez en cuando, y es ahí ayudándome de retomar que ustedes ya leyeron, es una lógica calibana. Una lógica que se encarga de tomar justamente como las instituciones, los vocablos, como todas estas maneras de opresión, devorarlos, regurgitarlos y luego más o menos como vomitarlos, otros, para erosionar esos sistemas, para erosionar justamente como las formas y las instituciones nos oprimen. Entonces, es un feminismo complejo porque también es un feminismo arraigado en la tierra, y entonces ahí se recogen pues un montón de los feminismos campesinos que ahorita se están reivindicando con mucha más fuerza a partir de este nuevo siglo, pero también es un feminismo popular, aunque escapa de esas lógicas exclusivamente de los feminismos populares que más o menos se mueven aquí en Avellaneda, que hablan más de las periferias de las ciudades, sino del campo, y es un feminismo revolucionario, es un feminismo comunal, sin duda, comunitario, porque nace, eso es como de las principales características que yo veo, que me ayudó mucho Lorena Cabnal, esta feminista comunitaria que fundó la red de sanadoras de Guatemala, y ella me enseñó como una premisa clave del feminismo, y es la apertura a la otredad, que en esa apertura de edad, sino que empieza a ser una unidad otra, en un movimiento de apertura constante, de movimiento constante y de acogida constante. Entonces, esto es como todos estas aperturas que yo también he podido tener con los feminismos, diferentes feminismos de América Latina, que también me parece importante hablar de la pluralidad de feminismos, ¿no? Sin el ánimo de querer universalizar la experiencia de los pueblos y de las comunidades. Pues no en vano también, por eso es que hay tantos y que se nombran tantos y diferentes, ¿sí? Y se hablan muchos aquí aludiendo justamente a la territorialidad específica, porque están también muy vinculados con el territorio. Entonces, creo que ya me pasé un poco de los minutos que estaban previstos, Perfecto. Hablando. Lina, muchas gracias. No, perfecto. Invita a Milena porque creo que su trabajo sobre estos feminismos, digamos, comunales, comunitarios, sobre, digamos, otras tecnologías del feminismo, digamos, en Colombia, digamos acudiéndose figuras invisibilizadas por ese relato hegemónico del feminismo asociado a mujeres blancas, etcétera. Creo que es parte fundamental de acá. También, digamos, su noción de con Lorena, la mitó Milena, cuando fue, como en junio, julio, dio una conferencia muy interesante, porque igual alcanza el duda, digamos, un poco plantear esa idea de apertura, no le da burguesa de escoja lo que quieras, sino más bien de apertura de una condición, digamos, de diálogo desde las heridas, desde justamente las cuestiones como tal, ¿no? Bueno, tenemos mucho que hablar, ¿no? Yo quisiera en ese momento empezar a hacer lo que llamo el muñeco, es que cada uno, digamos, reacciona a los textos, cada uno reacciona a los textos, que le gustó, que no le gustó, digamos, sobre la expo, o digamos, y hacemos un debate bien interesante, ¿no? Entonces, ustedes creo que pueden alzar la mano, ¿cierto, Andrea? ¿Cierto? Ellos pueden alzar la mano y pues comenta como tal. Entonces, ¿quién quiere empezar, digamos? Sí, solo para decir que al lado del botón de compartir aparece un
como un emoji y esas son las reacciones y ahí es que se puede levantar la mano. Ok. Ok. De ellos, ¿cierto? De ellos. Listo, ¿sí? Entonces, no sé, ¿quién quiere dar, digamos? Sharon, Valeria, Sara Catarina, no sé, John Jairo, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿No? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la vieron? Digamos, abro el micrófono. ¿Quién quiere empezar, digamos? Andrés, Carlos, gente de afuera, Catarina, Eduardo, no sé, ¿quién quiere empezar? María Luisa, María Andrea, creo que hay mucho por lo hay mucho comentar, ¿no? ¿Cómo vieron esto? A mí cuando yo leí esa ayuda me impactó realmente, ¿no? Porque docente me parecía de un terrorismo, digamos, pero no un terrorismo, digamos, auténtico, de un terrorismo, digamos, fundamental, ¿cierto? Sino un terrorismo que docente habita la frontera, habita el puente, habita esa necesidad de pensarse con otros, digamos, incluidos otros, y también incluidos, digamos, no humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Mabel, Miguel Ángel, ¿cómo la ven? ¿Alguien quiere comentar? Juan Ricardo, hola. Hola. ¿Puedo hablar ahí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, justamente yo estaba cuando dijiste pensar en los otros, no solo los humanos, sino también los otros desde el espiritual, me llamó mucho la atención el texto tan duro, cuesta pronunciarlo. Cuando nos decían, ay, bueno, perdón, hoy había una disculpa. Hola. Perfecto. Bienvenida. Entonces, me llamaba mucho la atención cuando hablábamos de tema, cuando leían la luna, como digo yo, porque ya hay una parte donde dice sobre la religión, y yo veo que tanto en Colombia como en otras partes del mundo nos invocan mucho y nos rigen mucho, y eso lo estamos comentando ahorita con Nasiri, sobre no solo la religión católica, sino la protestante, sobre todo aquí en el norte de Colombia, que últimamente se ve tanto el cristianismo, ¿no? Las iglesias evangélicas también, en donde empiezan a migrar hoy yo hay, por ejemplo, del Amazonas acá, con las compañeras de rivales,